I have to come clean and cleanse my spirit in the name of Jesus Christ. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy conoceremos las confesiones más depravadas y sorprendentes del mundo. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. No tomaremos en cuenta a O.J. Simpson, que solo confesó hipotéticamente. Número 20. Andre Agassi. En los años 90, Andre era una estrella de tenis, famoso no solo por ganar Wimbledon y múltiples Grand Slams, sino también por su llamativo corte. Sin embargo, en su autobiografía Open, publicada en el 2010, admitió que su cabello era en realidad una peluca que usaba para ocultar que era calvo. Peor aún, dijo que estaba tan distraído pensando en lo que pasaría si se le caía que sufrió una vergonzosa derrota durante su primer final Grand Slam. Menos mal que al final se deshizo de ella. I had about 50 bobby pins holding it down, and I said to my brother, is this going to stay? You know, I mean, it's my first Grand Slam finals. And he says, I think it will, just don't move around so much. Número 19. Israel Keyes. Este criminal de carrera larga cometió múltiples delitos graves y mató al menos a 3 personas entre mediados de los años 90 y principios de los 2010. Keyes fue detenido por asesinar a una mujer llamada Samantha Koenig y fue extraditado a Alaska, donde ocurrió el crimen, y le dio una confesión detallada y gráfica a la justicia. Sus palabras no fueron lo único horrible, sino que también su comportamiento denotaba un incómodo aire de amenaza. Relataba con calma las historias grotescas mientras comía pan y tomaba café, como si no le importara nada. El agente especial del FBI que entrevistó a Keyes calificó su confesión como muy escalofriante. Y viniendo de un profesional que oye este tipo de historias todos los días, there is no one who knows me or who has ever known me who knows anything about me, really. Número 18. Elizabeth Wedlaufer. She went to work, she enjoyed her work, she was an RN. Nacida en Ontario, Canadá, Elizabeth Wedlaufer fue una de las asesinas en serie más activas en la historia del país. Entre 2007 y 2016, mientras trabajaba como enfermera en residencias de ancianos, asesinó a 8 de ellos inyectándoles dosis letales de insulina. Atentó sin éxito contra la vida de otros 6, quienes sobrevivieron porque la dosis de insulina que les administró fueron insuficientes. You have a portion on the 4th page here entitled People Who Didn't Die. What can you tell me about? Sorprendentemente, la única razón por la que fue descubierta fue porque decidió confesar. Aparentemente en busca de redención, se internó en un hospital psiquiátrico de Toronto y admitió sus espantosos crímenes con el personal, que inmediatamente le avisó a la policía, a la que Wedlaufer le dio una confesión más detallada. And then that night I overdosed her. Because, like I said, I had that feeling that it was her time to go and... What do you mean by that? Do you think she was towards the end of her life at that point? No, that she was the person to go next. La sentenciaron a 8 cadenas perpetuas consecutivas. It wasn't so much that I wanted her to die, it was more let's see what happens. Número 17. Tiger Woods. La vida personal de Tiger Woods fue objeto de intensas críticas en el 2009, cuando se vio envuelto en un escándalo de infidelidades. I said, "You're married." Nonchalantly, he said, "Yeah, I'm married." Like, so he didn't make it as to be a big deal. Ya habían circulado rumores en la prensa sobre un posible romance, cuando el 27 de noviembre, Woods estrelló su camioneta al salir de casa alrededor de las 2:30 de la madrugada, lo que desató numerosas preguntas y sospechas. El 2 de diciembre publicó una vaga declaración en la que pedía disculpas por transgresiones poco claras e inconcretas. Now, every one of you has good reason to be critical of me. Sin embargo, con el paso de los días, varias mujeres afirmaron haber tenido relaciones con él. Todo esto resultó ser demasiado para la estrella de golf, y el 11 de diciembre finalmente confesó haber sido infiel. I hurt my wife, my kids, my mother, my wife's family, my friends. La situación provocó su divorcio, afectó significativamente su rendimiento en el deporte y tardó años en recuperarse.
For all that I have done, I am so sorry. Número 16. Naomi Shemer, Jerusalem of Gold, es una canción importante en su tierra natal y es a menudo considerada como un himno nacional no oficial. Por desgracia, también tiene cierto grado de controversia. Durante años, la cantautora Naomi Shemer fue acusada de haber plagiado la melodía, pero siempre lo negó, hasta que, en agonía debido al cáncer, le confesó a su colega Gil Aldema que efectivamente la había plagiado. Era una vieja canción de cuna llamada Bello Yoshepe, que escuchó en un concierto en 1962. Shemer afirmó haberla tomado inconscientemente de memoria, pues le había gustado mucho. Sin embargo, lo lamentó hasta el final, e incluso sugirió que la constante tensión pudo haber contribuido a su enfermedad. Número 15. Edmund Kemper. It started with surrogates at a non-human level. Physical objects, my possessions, other people's. Edmund Kemper, uno de los asesinos en serie estadounidenses más conocidos, asesinó a 10 personas antes de cumplir 24 años, entre ellas a su propia madre y a sus abuelos. Fue encarcelado 2 veces por estos crímenes, ambas como resultado de su propia confesión. Tras matar a sus abuelos, se lo confesó a su madre, que le dijo que llamara a la policía. Entonces dijo que solo quería ver qué se sentía matar a la abuela. Kemper fue puesto en libertad condicional y poco después reanudó sus actividades mortales. And I sensed everybody in the world just stopping what they were doing, turning around, saw what I did and are coming to get me. And I knew I was paranoid. Sus actos, que resultaron en la muerte de su madre y otras 7 personas, llegaron a su fin cuando llamó a la policía para confesar. Cuando le preguntaron por qué se había entregado, explicó fríamente que matar era una pérdida de tiempo. Now, would you get in the car with this man? Huh? Número 14. Richard Kuklinski. How many people have you killed? El misterio sigue envolviendo a Richard Kuklinski, un delincuente profesional estadounidense que asesinó al menos a 5 personas. More than 100. Por ejemplo, afirma haber trabajado como sicario para la mafia, pero los investigadores no han podido verificarlo. También afirma que mató hasta 200 personas, pero solo ha sido vinculado oficialmente a 5. En 1988 fue declarado culpable de 4 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Actually, it was just seeing if it would work. What was he doing at the time? Looking at me. Sin embargo, en el 2001, durante una entrevista para el documental de la HBO The Iceman Confesses, Kuklinski soltó una bomba y admitió el asesinato del policía de Nueva York, Peter Calabro, en 1980. Los fiscales corroboraron esta historia, lo que dio lugar a que le añadieran 30 años más a su condena. Did you think of yourself as an assassin? Assassin. Sounds so exotic. I was just a murderer. Número 13. Christian Spurling. ¿Quién rayos es Christian Spurling? Bueno, ¿has oído hablar del monstruo del lago Ness? Allá por 1934 se publicó la famosa foto del cirujano en The Daily Mail y, aunque algunos tenían sus dudas, durante mucho tiempo se consideró una prueba irrefutable de la existencia del monstruo. Así fue hasta enero de 1991, cuando Christian Spurling confesó que todo era un engaño. Él y su suegro, un hombre llamado M.A. Wetherell, habían creado el plan junto con el hijo de Wetherell y un agente de seguros llamado Morris Chambers. Hicieron la cabeza del monstruo con resanador y un submarino de juguete, y le vendieron la foto al Daily Mail. Gracias a esto, el mundo de la criptozoología nunca volvió a ser el mismo. Número 12. Dennis Nilsen. Entre 1978 y 1983, el asesino en serie escocés Dennis Nilsen estranguló al menos a 12 hombres y, en la mayoría de los casos, se deshizo de sus restos tirándolos por el retrete. And he just turned around and looked at me and he said,
15 or 16. En febrero de 1983, los vecinos del edificio de Nielsen se quejaron de problemas con la fontanería. Tras una investigación, los expertos encontraron huesos y carne humana obstruyendo el sistema, concretamente en una tubería que llevaba al departamento superior, que le pertenecía a Nielsen. Cuando la policía entró en su casa, notó el olor a descomposición inmediatamente. Al principio se hizo el inocente, pero después de que un policía le dijera que dejara de fingir, se sinceró y admitió que había un cadáver en el armario. Con esta sorprendente confesión, su racha criminal llegó a un abrupto final. Número 11. Aileen Wuornos. So I have to come clean and tell the world the lies that went on through my mouth. Aileen Wuornos, posiblemente la asesina en serie más conocida, solo estuvo activa en Florida durante un año, entre 1989 y 1990. Durante este tiempo se dedicó al trabajo sexual y mató a 7 clientes masculinos antes de robarles dinero. Existe una ligera idea errónea de que es una víctima debido a su infancia traumática, afirmaciones de defensa propia y su representación en Monster que sus conocidos de la vida real han criticado. En realidad, cumplía los criterios profesionales de psicopatía y confesó abiertamente ser una asesina a sangre fría. First degree murder and robbery. As they said, they had it right. A serial killer. Ante el tribunal, Wuornos declaró fríamente: "Soy culpable hasta la médula. Quiero que el mundo sepa que maté a estos hombres." There's no self-defense. I'm really sorry what happened about everything. I was in this to me, this world is nothing but evil. Número 10. Ted Bundy. Cuando lo detuvieron a mediados de los años 70, Bundy, uno de los asesinos en serie más malvados del mundo, negó todos los cargos de agresión, asesinato y secuestro que se le imputaban. My chance to talk to the press. Contrary to Section 78204 Florida Statute, I'll plead not guilty right now. No fue sino hasta antes de su ejecución, el 24 de enero de 1989, que finalmente admitió sus crímenes. En las semanas y meses anteriores, confesó los delitos de los que se le acusaba con todo lujo de detalles y describió lo que hizo con los cadáveres de sus víctimas. También admitió haber vuelto a los lugares donde enterró los restos de algunas de ellas e incluso confesó crímenes que la policía desconocía. How deep was the grave? Approximately 3 feet. 2 to 3 feet. A pesar de esto, el número real de víctimas podría ser mucho mayor de lo que pensamos. Número 9. Julian Altman. Los violines Stradivarius, antigüedades creadas en Italia hace cientos de años, son de los instrumentos musicales más valiosos y venerados del mundo. En 1936, el músico en apuros Julian Altman le robó a un virtuoso llamado Bronislaw Huberman un violín actualmente conocido como el Stradivarius Gibson X Huberman, creado en 1713. Estuvo perdido durante medio siglo, hasta que Altman, en su lecho de muerte, le confesó a su esposa que él tenía el violín y dónde encontrarlo. La información resultó ser cierta, y ella recibió $263,000 de recompensa. Su último comprador fue el violinista Joshua Bell, que lo adquirió por casi $4 millones. It's a notorious instrument that I already knew about, so I played a few notes on it and that was it. I was hooked. Número 8. Margaret Gibson. En 1922, el director de Hollywood, William Desmond Taylor, fue asesinado a tiros en su bungalow de Los Ángeles, un crimen que quedó sin resolver hasta 1964, cuando la actriz retirada Margaret Gibson confesó el asesinato. Tras sufrir un infarto, sabía que estaba a punto de morir y le dijo a uno de sus vecinos que había sido ella quien había matado a Taylor hacía tantos años. La policía no puede probar ni refutar esta confesión, y aunque no entra en conflicto con la información que ya conocen sobre el crimen, todos los archivos policiales relacionados con él habían desaparecido misteriosamente en la década de 1940. Aunque en una ocasión Gibson se puso histérica tras ver en televisión un reportaje sobre el asesinato sin resolver de Taylor. Número 7. La viuda de Naaman Diller. En 1983 se llevó a cabo uno de los robos de arte más exitosos de la historia. En aquel momento la policía tenía pocas o ninguna pista sobre quién había robado una colección de relojes antiguos del Instituto L.A. Mayer de Arte Islámico.
Una de estas piezas era propiedad de María Antonieta, la última reina de Francia, y tenía un valor estimado de $30 millones. En el 2008, Nili Shamra, viuda del famoso ladrón de arte israelí Naaman Diller, fue detenida tras encontrarse en su poder muchos de los relojes robados. Shamra le dijo a la policía que Diller se lo había confesado 4 años antes en su lecho de muerte y le había revelado la ubicación de los bienes robados. Solo la atraparon cuando intentó vender las piezas. Número 6. Carolyn Bryant. Emmett Till, ícono de los derechos civiles de los negros, estaba visitando a su familia en Mississippi cuando fue linchado tras ser acusado de coquetear inapropiadamente con una mujer blanca llamada Carolyn Bryant. Su esposo Roy Bryant y su hermanastro J.W. Milam secuestraron a Till, lo mataron y arrojaron su cadáver al río Tallahatchie. Un jurado totalmente blanco los absolvió de todos los cargos. Sorprendentemente, ambos se beneficiaron más tarde vendiéndole la confesión a la revista Look por el equivalente moderno de $43,000. La historia, por desgracia, empeora. En el 2017, un historiador llamado Timothy Tyson afirmó que Carolyn Bryant había admitido haber inventado su acusación en una entrevista con él. De ser cierto, significaría que la tragedia empezó por una mentira monumental. If they reopen the case because of the warrant, that somehow bits and pieces of the historical record might come together and tell us something more clear. Número 5. James Brewer. Tras sufrir un grave infarto en el 2009, James Brewer estaba convencido de que iba a morir. A consecuencia de esto, llamó a la policía de Tennessee con una sorprendente confesión. Admitió haber asesinado a Jimmy Carroll en 1977, porque pensó que intentaba robarle a su esposa Dorothy. Resultó que en realidad Brewer había sido detenido en Tennessee poco después del asesinato, pero salió bajo fianza y huyó a Oklahoma, donde empezó a vivir bajo otro nombre. Parece que la justicia no estaba dispuesta a dejarlo ir. Tras su confesión, se recuperó del infarto y fue detenido y acusado del asesinato de Carroll. Número 4. Robert Durst. En el 2015, HBO estaba realizando una serie documental de 6 capítulos llamada The Jinx, sobre los asesinatos de los que se le acusaban a Durst. Thank you very much. Well, thank you very much. And it's 4:05. Perfect timing. La serie terminó con una aparente confesión en la que hablaba consigo mismo mientras estaba en el baño, sin saber que su micrófono seguía encendido. Se grabó una confesión en la que literalmente dice que los mató a todos, pero hay cierto debate sobre si esto es admisible o no ante un tribunal. Por un lado era consciente de la presencia del micrófono, y por otro fue una confesión espontánea. Para complicar aún más las cosas, supuestamente también estaba tomando una sustancia ilícita al momento de la entrevista. Número 3. Lance Armstrong. En la actualidad, todo mundo sabe lo que hizo, pero hubo un tiempo en que su confesión de que consumía drogas para mejorar su rendimiento conmocionó al mundo. El hecho de que Armstrong ganara el Tour de Francia 7 veces consecutivas levantó sospechas, y finalmente admitió de lo que se le acusaba en una entrevista televisada con Oprah. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. El célebre atleta había tomado varios cócteles de fármacos para mejorar su rendimiento. Se mostró cínico ante su confesión e incluso culpó del escándalo del dopaje al cáncer al que había sobrevivido. En la entrevista le dijo a Oprah que después de estar tan enfermo y luego hacer una reaparición milagrosa, simplemente se dejó llevar. Número 2. Bill Clinton. El 26 de enero de 1998, el presidente declaró célebremente que I did not have sexual relations with that woman. Esa mujer en cuestión era Monica Lewinsky, que fue becaria en la Casa Blanca antes de ser trasladada por pasar demasiado tiempo con él. Siguió negando las acusaciones durante 7 meses. Incluso cometió perjurio ante el tribunal, antes de finalmente admitir que sí había tenido una relación que no había sido apropiada con la señora Lewinsky. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible.
El escándalo sexual fue tan grande que incluso se intentó destituir a Clinton, pero finalmente fue absuelto de todos los cargos y se quedó en el cargo 2 años más. ¡Ey! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Jeffrey Dahmer. El reinado de terror del monstruo de Milwaukee llegó a su fin cuando fue detenido el 23 de julio de 1991. Aquella noche, una víctima de Dahmer escapó y llevó a la policía a su apartamento, donde encontraron varios restos humanos, así como numerosas fotos perturbadoras. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. Durante más de 60 horas de interrogatorios policiales, confesó el asesinato de más de 17 hombres y niños en el transcurso de 13 años. Once I saw that I had no choice but to face it, I decided to face it head on and make a full confession. Detalló incluso su costumbre de conservar los esqueletos enteros de sus víctimas. Su confesión tenía casi 250 páginas y Dahmer finalmente encontró su fin a manos de un compañero de prisión en 1994. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. ¿Cuál crees que es la confesión más escandalosa de la historia? It's hard to admit that I need help, but I do. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.